Hola y sé bienvenido a este espacio y como pueden ver por esta parte de acá y en el título, hoy vamos a hablar acerca del journaling. El journaling se define como literalmente tener un diario y con todo lo que esto conlleva hay un montón de formas de llevarlo a cabo. Hay muchas ideas, dinámicas y cosas que puedes hacer con estos diarios, pero yo les voy a explicar la forma en la cual yo lo utilizo, yo lo recomiendo y algunos tips que a mí personalmente me han servido. Podría hablarles en primera instancia acerca de las libretas, pero no voy a hacer eso, sino vamos a partir de algo no tangible, que es el por qué quieres llevar a cabo un journal o por qué quieres tener un diario. Hay personas totalmente válido que desean tener el journaling como un hábito, pero creo que si solamente lo plasmas como un hábito y ya, no es algo que te dé como consistencia en querer realizarlo, porque es un hacerlo simplemente porque debes hacerlo o quieres hacerlo y ya. Yo de hecho soy una persona que no hace journaling a diario. De hecho a veces pasan incluso meses entre que hago una página o no, porque eso se ajusta a cuál es mi plan para hacer journaling. Mi meta con tener este tipo de registro es el poder sacar mis emociones cuando, por ejemplo, estoy en periodos donde me siento muy triste o muy frustrada o tengo muchas emociones que no sé reconocer. Así que si no siempre estoy de esta forma, pues no siempre voy a estar practicando el journaling, pero probablemente una persona que quiera practicar journaling porque quiere hacer páginas de agradecimientos o de manifestación o algo por el estilo, que probablemente sea algo más constante en su vida, pues tendrá una mayor frecuencia de uso en el journal. Así que mi primer consejo es plantéate el por qué quieres iniciar en esto y cuáles son tus objetivos. De hecho te diría que con uno o dos es más que suficiente, porque si no empezamos a hacernos un montón de ideas y un montón de propósitos que resultan un poco agobiantes y terminan alejándonos de esa actividad en lugar de motivarnos a hacerlo. Ahora sí, podemos pasar con las libretas. Yo he usado muchas libretas y son todas las que tengo por acá. De hecho, probablemente se me esté pasando alguna que no haya puesto aquí, pero hay en diferentes tamaños. El normal creo que es esta medida. Y aquí yo no te voy a recomendar una libreta en específico, sino que trates de probar algunas que sientas que te hagan sentir cómodo. Por ejemplo, si solo quieres escribir, pero luego sientes que te puedes ir chueco, a lo mejor una libreta de rayas sea más que suficiente para ti. O si quieres de repente pintar en alguna página, a lo mejor una libreta con hojas un poco gruesas o de mayor gramaje sea lo ideal. O por ejemplo en mi caso, que es un híbrido entre que escribo, dibujo y no me gusta irme chueco, lo que más me gusta es utilizar libretas de puntos o quizá una libreta cuadriculada o no sé. El punto es que busques una libreta que te agrade y sobre todo busques algo que te haga sentir cómodo. De verdad, esto suena como algo demasiado burdo o quizás está demasiado obvio, pero el que tengas una libreta que te guste y que te motive te va a ayudar al menos al inicio a estar un poco más constante con el querer escribir y tener ideas acerca de qué escribir, ya partiendo como del punto número uno del cuáles son tus objetivos con el journaling. Bolígrafos. Como aquí estamos escribiendo en físico, aunque claramente puedes mantener un journal en digital o simplemente tipeando con tu computadora, yo te recomiendo sí o sí que si vas a tener un journal que sea físico donde escribas, busques un bolígrafo que sea cómodo y con el cual puedas escribir mucho o que no te canse tanto, que sea el adecuado para ti, porque quizá el mango es muy grueso o es muy delgado o la tinta no es la mejor y tienes que pasar muchas veces el trazo. A lo mejor te guste más el punto fino o quizá el punto grueso, así que va a depender totalmente de ti y de qué cosas te gusten. Ya hablando acerca de qué es lo que me gusta a mí, el journal que tengo tal cual es este y es un journal de puntitos y escribo con unos bolígrafos que son los Pentel Energel de 0.5 milímetros, ya que si quieres dibujar con ellos puedes pasar encima corrector, puedes ponerles marcatextos, colores, plumones, lo que sea y no se corre la tinta, además de que el trazo es muy suavecito y desliza muy bien, así que a mí me gusta mucho esa parte porque si bien no escribo todos los días, cuando escribo creo que sí me extiendo bastante y para mí es importante tener fluidez a la hora de escribir para que no me lastime la mano o no se me haga pesado.
Ya hablando acerca del contenido, una vez que tengas en cuenta por qué quieres hacer el journaling, y probablemente mencione mucho esto, pero es que es bien importante porque no es escribir por escribir y ya. Hay veces en las que simplemente sí dan ganas de escribir, pero no sabes qué escribir. Y en el journaling hay algo que se llaman prompts, que literalmente significa sugerencias. Sí, avisos, sugerencias, indicaciones, eso. Los cuales puedes buscar en diferentes foros o sobre todo en Pinterest porque existen muchísimos, que son básicamente ideas de qué cosas escribir. Por ejemplo, si quieres escribir para tener más conexión con tu lado emocional, puedes buscar emotional prompts o cosas por el estilo, donde encajen con qué es lo que estás buscando y tengas un poco más de autoconocimiento. Creo que una buena parte de lo que es el journaling es la introspección, el que eres tú tratando de plasmar qué es lo que sientes, y eso va ahora con el punto de cómo utilizo yo el journal, tomando en cuenta de que yo lo uso cada vez que me siento triste o me siento mal. Tengo 3 estructuras que son las que me ayudan y a veces utilizo solamente una, a veces las combino, depende de qué es lo que sienta o necesite en ese momento. Pero sí pasa que cuando estoy como con mi journal es porque fue un día pesado o fue un día en el cual no quiero tener las cosas aquí y quiero plasmarlas en algún lado, y hacerlo de esta forma es lo que me ayuda. La primera es de escritura libre, es tratar de darle un cuerpo a todo aquello que estoy pensando. Muchas veces es en forma de simples textos y a veces lo combino con algún dibujito o algo que hago mucho también, y les voy a dejar páginas aquí, es como poner un tipo reproductor de música con la canción que estoy escuchando en ese momento, para que en caso de que vuelva a leer mis hojas del journal sepa cuál es la canción que estaba escuchando, y eso me asocia a mí mucho acerca del sentimiento que tenía en ese momento que estaba escribiendo. Igual otra cosa curiosa que hago cuando estoy haciendo journaling es que normalmente siempre escribo la fecha, y casi siempre, estoy segura que en el 95% de mis páginas pongo la hora en la cual terminé de escribir esa página, porque también me hace tener como más contexto de cuál era mi situación en ese momento, o en qué horarios me pongo más triste, o no sé, simplemente son como formas en la que a mí me funciona reconocer mis emociones y saber cómo era que me estaba sintiendo. Pero sí, esa forma tan desestructurada, que creo que es la que la mayoría, si no es que todos los que hemos tenido un diario o un journal lo hemos utilizado, es la que utilizo cuando estoy como en un periodo de crisis o en un periodo en el que no sé cómo asimilar las cosas o algo por el estilo. Me acabo de dar cuenta de que sin querer ordené las estructuras como de la más desorganizada a la más organizada, y aquí tenemos un punto medio que es la estructura número 2, que esta la utilizo sí o sí cuando no sé qué es lo que estoy sintiendo, porque algo que a mí me ayudó mucho fue tratar de identificar qué es lo que siento y por qué lo siento, porque hay veces en las cuales sientes y sabes que estás sintiendo, pero no sabes qué estás sintiendo. Suena muy repetitivo, pero realmente a mí eso no me ayuda porque me hace sentir un poco robótica. No sé, me da mucho sentimiento de desolación o de que no tengo alguna clase de reparo cuando sé que no es así. Con esto uso esta estructura que están viendo por acá. Y es que pasa que cuando no sé qué es lo que estoy sintiendo, hay que hacernos preguntas. A veces lo que estás sintiendo es una mezcla de muchas cosas, y poco a poco trato de identificar qué es lo que estoy sintiendo a partir de, por ejemplo, las acciones que estoy teniendo en ese momento o las que tuve previamente antes de sentirme de esa forma o antes de ponerme a escribir. Porque, no sé, digamos que me voy a poner a escribir justamente esta estructura, pero antes estaba llorando y ahora me siento como muy frustrada, y después pasó a enojo, o quizás sea una mezcla de todo. Entonces hago una lista de qué es lo que estoy sintiendo, independientemente de que lo haya sentido en algún momento o que lo esté sintiendo todo junto. Trato de escribir uno a uno qué es lo que estoy sintiendo, y después me hago un apartado que se llama ¿por qué estás? Y puntitos, donde voy desplegando cada uno de los sentimientos o emociones que tenía. Es decir, si me sentía enojada, trato de buscar o de pensar el por qué estoy enojada, y aunque muchas veces termino molestándome quizá un poco o incomodándome al menos,
el por qué me siento de cierta forma por ciertas cosas, es importante que en esta actividad al menos seamos compasivos con nosotros mismos, en el que primero estamos tratando de entender nuestras emociones para después poder hacer un plan de acción con respecto a ellas. Entonces voy poniendo en modo de lista cada una de las razones por las cuales me siento de X o Y forma y después pongo un apartado que dice ¿qué quiero decirle? En este caso era porque había peleado con una persona y quería o sentía la necesidad de decir cosas o de tocar algunos puntos. El punto aquí es que el siguiente apartado está enfocado en qué cosas quieres hacer con esos sentimientos. A lo mejor lo que quieras hacer sea platicar, o sea tener un espacio para ti mismo y hacerte ciertas preguntas, o en algún otro momento platicar acerca de algo con alguien. Entonces este es el momento en el cual tratamos de hacer el plan de acción que corresponda a las emociones que identificamos previamente. Y no sé, pero a mí al inicio me costó hacer ese tipo de hojitas, pero después me ayudaron mucho a reconocer cómo me comportaba y a saber el por qué me siento de ciertas formas en ciertas circunstancias. E igual me ayudaron a corregir ciertas conductas cuando, no sé, quizá no era la mejor forma de reaccionar, por ejemplo. Algo bien importante y que quiero dejar bien en claro con este video es que el journaling, al menos a mí, me ayudó a sentirme mejor. Así que probablemente en la miniatura de este video vean que dicen el arte de escribir para sentirte bien o algo por el estilo, porque creo que eso significó para mí el journaling. La última estructura, la estructura número 3 y la más organizada, es a raíz de que voy a terapia, voy con mi psiquiatra que también es en parte psicoterapeuta. Entonces yo pongo la fecha y voy haciendo una lista de qué cosas quiero platicar con mi psiquiatra, qué cosas van apareciendo o simplemente me van surgiendo dudas o no sé de qué manera abordarlas yo sola para poder hablarlas con él. Después hice como un apartadito ahí bonito, una separación donde dice en las sesiones y le puse 3 puntitos, donde anoto la fecha de una sesión, escribo cuáles fueron los temas abordados, qué fue lo más relevante de la sesión, es decir, qué fue lo que para mí tuvo más peso haber hablado con el psiquiatra. Y por último, dejo como una tipo conversación entre el psiquiatra y yo o algo que me haya impactado mucho para poder verlo en otras ocasiones. Porque creo que algo que definitivamente me ayuda mucho a mí, que abiertamente voy a decir, soy una persona con TLP, con trastorno límite de la personalidad. Tiendo a ver las cosas como blanco y negro, bueno o malo. Y muchas veces hay matices o hay cosas que están en un punto medio. Entonces cuando estoy como en una crisis, el tener ese tipo de apoyos a mí me sirven demasiado para ver que los temas que ya toqué no se me han olvidado o puedo volver a leerlos y volver a pasar como de alguno de los dos polos, paso hacia el centro o mínimo no estoy tan polarizada, sino en lugar de estar como hasta acá, estoy aquí nada más, ¿saben? Como que me ayuda mucho a esa parte, porque igual soy una persona que cuando está en alguna crisis o en algo por el estilo, tiende a ver todo como algo negativo, como el que ya no hay una solución, y ver que ya se abordaron soluciones me ayuda bastante. Así que la verdad recomiendo mucho ese tipo de páginas, e incluso si por ejemplo ustedes todavía no tienen la oportunidad de ir con un psicólogo, un psiquiatra o con un profesional de la salud, pero quieran aún así aplicar algo por el estilo, les recomiendo que lo hagan cuando hablen con una persona de confianza, que hagan una lista de cosas que quieren hablar. Puede que no sea con una persona en específico, pero sí cosas que simplemente quieran sacarse de aquí, porque el hablar y expresarse es bien importante y nos ayuda a no sentirnos solos y a no sofocarnos sobre todo. Y no sé, honestamente mi journal ya lo tengo desde hace 2 años y pueden ver cuántas páginas he hecho en 2 años, son relativamente muy pocas. Pero otras ideas que les puedo dar acerca del journaling es, por ejemplo, que hagan listas de gratitud o hagan listas de cosas que quieren realizar o metas que tengan, cosas que les parezcan bonitas, qué cosas les gustan, no les gustan, de qué forma están poniendo límites. Toda esta parte como de hacer introspección y de plasmarlo en algún sitio a mí me encanta. Insisto en que no siempre hago journaling, pero siempre que me siento triste hago journaling. Es lo que a mí me ha funcionado
y que espero que después de haber visto este video te ayude también como a tener ciertas metas y un poco más de claridad acerca de lo que es el journaling y cómo lo puedes aplicar. Así que nada, realmente eso era todo lo que quería compartir. Igual ya saben que este espacio está abierto a todo tipo de sugerencias, apoyo o ideas que quieran dar. Los comentarios son libres de que puedan poner como, oigan, yo tengo este problema, o yo practico el journaling de esta forma por esta y esta y esta otra razón. Y estas son más o menos las estructuras que utilizo, porque creo que puede que haya una persona o vayan varias personas allá afuera que se identifiquen con el tipo de journaling que hago yo, pero al final esto es algo bien personal porque es un diario básicamente, así que quiero que haya más retroalimentación y más recursos en la parte de abajo de los comentarios, así que ya saben qué hacer allá. Y nada, por mi parte espero que este video les haya servido y nos vemos en el próximo video seguramente, si así ustedes me lo permiten, así que tomen agua, limpien su cuarto, hagan tarea, ya tenía rato sin decir eso, y nos vemos en el próximo video. Adiós.